Seguimos en esta mañana de sábado en tiempo cuaresmal, estos 40 días en el desierto, de apartarnos y ver las cosas en perspectiva, desde la misma perspectiva de Dios. Y es que Dios, no olvidemos, Dios es felicidad eterna y nos quiere felices. En eso consiste la perfección de Dios. Dios es perfecto en ser feliz. Dios es perfecto en vida. Dios es perfecto en amor. Y vivir y amar es su actividad propia. Y somos invitados a esto mismo, a participar y comulgar de la mismísima felicidad de Dios. Un camino que para nosotros resulta quizás difícil, porque estamos encerrados en nuestro egoísmo. Y esto nos destruye a nosotros mismos, a los demás y la misma relación con la naturaleza. Por lo tanto, es tiempo de salir de nuestra zona que creemos nosotros feliz, una zona de confort, de conformismo. Hemos de prueba amar al que te odia, prueba amar al enemigo. Es decir, ve más allá de amar al que te ama y entonces estarás en el camino hacia la perfección, hacia la felicidad, hacia la auténtica vida y amor, porque Dios es feliz amando gratuitamente, sin ninguna condición. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto para este sábado, tomado de Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto». Señor y Padre nuestro, haz que se conviertan a ti nuestros corazones, a fin de que, viviendo consagrados enteramente a tu servicio, te busquemos siempre a ti y nos dediquemos a la práctica de las obras de misericordia. Esta mañana de sábado somos invitados a una conversión. Cada sábado está dedicado a la conversión. Así como vemos durante la semana, se nos habla de la oración, de la limosna, del ayuno, pues los sábados de Cuaresma somos invitados a este cambio, ¿no? A esta conversión. Algo que cambie radicalmente nuestra forma de ver las cosas, nuestra perspectiva. No pocas veces nos instalamos en lo que siempre se ha dicho, y se ha hecho. Es que siempre se ha dicho así, es que siempre se ha hecho así, a tal punto que nos resistimos a cambiar. Siempre se ha hecho así, lo decimos como una queja, pero en definitiva nos encerramos en nuestra zona de confort, entre comillas. Jesús nos dice hoy, sí, quizás se ha dicho así antes, pero yo os digo, hoy, aquí y ahora, seamos capaces no solo de escuchar la novedad, sino de cambiar la manera de ver las cosas, es decir, cambiar la perspectiva, tener la misma mirada de Dios. Lo que el Señor nos explica hoy es quizá lo más difícil del mensaje del Evangelio, porque nuestra lógica es de la reciprocidad en el mal. Al mal se responde con mal. Esa es nuestra lógica. Tanto mal me haces, tienes que pagar. Tanto mal mereces. Nuestra justicia es altamente punitiva. La reacción al mal llega incluso a determinar nuestra respuesta. Cuando uno recibe el mal, entonces inmediatamente viene esa reacción, que quizás cuando a uno no le hacen daño, no le hacen mal, entonces está más libre
teóricamente, pero cuando a uno le hacen daño y le tocan su propio egoísmo, ahí sí que es el mal que viene como respuesta instantánea. Y es el mismo mal recibido el que nos hace comportarnos y reaccionar, pero de la misma manera que el otro lo hace con nosotros. Quizás así lo hemos pensado, así lo hemos dicho y así lo hemos hecho desde siempre. Jesús hoy aquí nos invita a cambiar la perspectiva, a no dejarnos determinar por el mal recibido, sino a actuar con la lógica de Dios, la lógica del Espíritu, la lógica de amar como Dios ama, amarnos como Jesús nos ha amado, es decir, en gratuidad absoluta, dejarnos determinar, sí, pero solo por el bien, por hacer el bien, sin dejarnos afectar en lo más mínimo por el mal y su lógica. Aunque nos quiten los bienes materiales, aunque nos quiten los bienes emocionales, aunque nos desprecien, nos marginen, nos descarten, contemplemos en esos momentos a Cristo y este crucificado. Esa es la clave de lectura. Y ese es el camino de la perfección, de la felicidad verdadera. Por eso digo que es muy difícil de entender, pero es así. Nos puede ayudar a meditar lo que en una ocasión el Papa Francisco pues, nos aconsejaba. Decía, ¿es posible que una persona llegue a amar a los propios enemigos? Si dependiera solo de nosotros, decía, sería imposible. Pero recordemos que cuando el Señor pide algo, quiere darlo. El Señor nunca nos pide algo que Él no nos dé antes. Cuando me dice que ame a los enemigos, me da la capacidad para poder hacerlo. Sin esa capacidad nosotros no podremos. Pero Él te dice, ama al enemigo y te da la capacidad de amar. Y citaba a San Agustín, que oraba así, Señor, da lo que me mandas y manda lo que quieras. Porque me lo has dado antes que pedirle. ¿Qué es lo que a Dios le complace darnos? Sigue diciendo el Papa Francisco, la fuerza de amar, que no es una cosa, sino que es Dios mismo, es la persona del Espíritu Santo. La fuerza de amar es el Espíritu Santo y con el Espíritu de Jesús podemos responder al mal con el bien. Podemos amar a quien nos hace mal. Es decir, podemos amar con el amor de Dios. Así hacen los cristianos. Y concluye el Papa diciendo, qué triste es cuando personas y pueblos orgullosos de ser cristianos ven a los otros como enemigos y piensan en hacer la guerra. Es realmente muy triste. Y nosotros tratamos de vivir esta exhortación que nos hace Jesús, al menos tratemos, pongámonos en camino. Pensemos en una persona que nos ha hecho el mal, dice el Papa Francisco. Es común que hayamos sufrido el mal de alguien. Pensemos en esa persona. Quizás hay rencor dentro de nosotros. Entonces a este rencor acercamos la imagen de Jesús manso durante el proceso, después de la bofetada. Y luego pidamos al Espíritu Santo que actúe en nuestro corazón. Finalmente, recemos por esa persona. Reza por quien te ha hecho el mal. Nosotros, cuando nos han hecho algún mal, vamos enseguida a contarlo a los otros y nos sentimos víctimas. Parémonos y recemos al Señor por esa persona, que lo ayude. Y así desaparece ese sentimiento de rencor. Rezar por quien nos ha tratado mal es lo primero para transformar el mal en bien. La oración. Jesús pide un desapego total a los bienes de este mundo, al punto de perderlo todo antes de permitir cualquier asomo de enemistad, de odio, de violencia o de venganza. No se trata de amar con nuestras categorías, porque es un amor que busca la propia complacencia o la propia autojustificación. Es puro orgullo.
Nuestras categorías son tan relativas y tan vanas. No amemos a los demás tampoco, sin considerar antes qué es el bien y qué es lo bueno, qué es ser perfecto. Amar es desear para uno mismo y para los demás el único bien, la eternidad, y el único bueno, Dios. Hacer todo lo posible para que amigos o enemigos tengan vida eterna y busquen la verdad para que se abracen a ella. Esta es la clave. Contemplemos cómo nos ama Jesús para amar como Él, y contemplémoslo sobre todo ahí, crucificado, y con su mismo espíritu saber perdonar, saber dar la vida por el enemigo.